El general regresó de la campaña, y trajo consigo a una mujer embarazada. Al escuchar la noticia, me toqué el vientre. Por mi figura delgada, apenas se notaba que estaba de 5 meses, con la ropa un poco suelta, nadie sospecharía que estaba embarazada. Hace medio año, me habían ordenado casarme con el general. 4 meses atrás, él partió en campaña, y ahora regresaba trayendo a otra mujer, embarazada de 3 meses. Sumando los días, su afecto hacia mí no superaba los 100. Entonces, ¿qué razón tenía para dudar? La noticia decía que el general llegaría mañana por la mañana a la capital. Esa noche, recogí mis pertenencias, no me despedí de la anciana señora, y sola, junto con Hazel, regresé a la casa de mis padres. Hazel era la criada que me había dado mi cuñada, callada, leal y confiable. Mis padres y mi hermano, junto con mi cuñada, no mostraron reproche al verme volver. Sus ojos reflejaban preocupación y ternura. Me senté con calma, tomando lentamente una taza de té. En todo un año, no había tenido un momento tan sereno como aquel. Adela. Mi tranquilidad y serenidad silenció la habitación, sorprendiendo incluso a mi familia. Adela, tú, mi hermano fue el primero que no pudo contenerse, repitiendo mi nombre. Solté una risita. Pueden retirarse. Hice que los sirvientes se marcharan. Me levanté despacio, ayudé a sentarse a mis padres, y tomé la mano de mi cuñada para sentarnos juntas. Observé a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mi cuñada, uno por uno. Papá, mamá, ¿quieren un nieto? Hermano, cuñada, ¿quieren un hijo? Eran solo unas palabras, pero cayeron como un trueno, sacudiendo a todos los presentes. Mi padre y mi madre me miraron con cierta desaprobación. En los ojos de mi hermano se asomó la decepción, y mi cuñada me miró con dolor. Me levanté despacio. Bajo sus miradas, levanté mi abrigo. ¡Pum! Un vientre redondeado se mostró ante ellos. Entre la sorpresa general, expresé mis pensamientos en voz alta. No mucho después de que el general partiera, me di cuenta de que estaba embarazada, pero no dije nada. Mi cuñada era hija de un general, desde pequeña vivió en la frontera, participando en decenas de batallas. A los 15 años regresó a la capital, y se enamoró de mi hermano a primera vista. Cuando el emperador le preguntó qué premio deseaba, ella pidió que mi hermano fuera su esposo. El emperador rió y lo concedió. Mi cuñada no era la típica dama noble, creció en la frontera, entrenada en artes marciales, con un carácter libre y despreocupado. Su valentía me fascinaba, la admiraba profundamente, la veía como una heroína. Pero después de 2 años de matrimonio, mi cuñada no quedaba embarazada. La abuela se desesperó y comenzó a presionar a mis padres para que mi hermano tomara concubina y tuviera descendencia. Mis padres eran más modernos y respetaban la decisión de mi hermano, pero también valoraban los hijos, buscaban momentos para sugerirle a mi hermano que ayudara a mi cuñada a mejorar su salud y aumentar las probabilidades de concebir un hijo o una hija, solo querían que tuviera uno. Mi hermano pidió en secreto a un médico imperial que revisara a mi cuñada. El médico dijo que, por problemas en su constitución, probablemente nunca tendría hijos. Mi hermano lo aceptó con calma, estar junto a mi cuñada era suficiente para él. Si realmente necesitaban un hijo, podrían adoptarlo o acogerlo. Nunca tomaría a otra mujer. Esto conmovió y dolió a mi cuñada a la vez. La amaba profundamente y deseaba pasar su vida junto a él, sin que tuviera concubinas, pero tampoco quería que mi hermano quedara sin descendencia. Cada día luchaba con este dilema, se rumoreaba que había considerado separarse, y mi hermano iba tras ella para reconciliarla. Mis padres suspiraban ante la situación, la vida rara vez da soluciones fáciles. En ese momento, yo recién había descubierto que estaba embarazada y fui a un médico para confirmarlo. Pensé en entregar el niño a mi cuñada, pero luego recordé al general, era su primer hijo, y además, legítimo. Si era un niño, sería su primogénito y el nieto principal de la anciana señora. Ese hijo era muy importante para la familia del general. Además, antes de partir, el general había sido muy amable conmigo, no podía traicionar ese afecto. Así que no le conté a nadie sobre mi embarazo, salvo a Hazel. Varias veces pensé en hacerlo público, pero cada vez cambiaba de idea. Siempre había una duda que me detenía, hasta que Hazel me informó que el general no solo tenía otra mujer, sino que la traería de vuelta. Fue entonces que tomé mi decisión. Antes de la campaña, él me juró fidelidad varias veces, prometiendo que solo me amaría a mí. Siempre me conmovía profundamente y yo juré nunca traicionarlo. Pero ahora, ya había roto su promesa, ya amaba a otra. Entonces yo también podía fallarle. Si él tenía otra mujer y otro hijo, ese hijo también podía tener un segundo padre.
Oculté mi embarazo por completo a la casa del general. Quería darle el niño a mi hermano y a mi cuñada. Cuando terminé de hablar, mi hermano abrió los ojos como platos. Mi cuñada lloraba de emoción. Mi madre no sabía qué decir ni hacer. Solo mi padre mantenía una calma forzada. Adela, hoy regresa primero a la casa del general. Tu hermano y yo iremos al palacio, dijo. Se llevó a mi hermano. Mi madre y mi cuñada me rodeaban, mirándome a todos lados, de un lado a otro, una y otra vez, como tratando de procesarlo todo. Al día siguiente, el general llegó a la residencia con la mujer embarazada. No estaba preparada mentalmente para enfrentar la situación, ni sabía cómo explicarlo en casa, especialmente a mí, que solo llevaba medio año casada. Llegó un edicto del emperador. Después de la guerra, la reconstrucción requería esfuerzo. La emperatriz quería que un grupo de damas de la nobleza fuera al templo imperial a rezar por el bienestar del reino durante 6 meses. Mi cuñada y yo estábamos en la lista, así que me apresuré con el funcionario que traía el edicto. Antes de partir, miré al general con calma. Apenas habían pasado unos meses, pero se veía más delgado y cansado. Miré a la mujer que estaba a su lado, pálida, con un aire noble y serio, pero sin gran belleza. Ambos parecían agotados. El general me observaba fijamente, con emociones complejas en sus ojos. En esos meses, mi vientre no había crecido mucho, pero mi rostro se veía más lleno y hermoso que antes de casarme. Comparada con la mujer a su lado, mi apariencia brillaba mucho más, pero él no podía verlo, así que con esfuerzo tuve que ofrecer mis felicitaciones como representante de la familia. La emperatriz era mi tía materna y nos asignó un patio privado para mi cuñada y para mí. Nuestro trabajo diario era copiar sutras budistas. Cada una de las damas nobles tenía tareas distintas, algunas cantaban, otras copiaban escrituras, algunas meditaban o recitaban mantras. No se molestaban entre sí, cada quien hacía su propia labor. No mucho después, descubrieron que mi cuñada estaba embarazada, y fue enviada de urgencia a la residencia del marqués para guardar reposo. Toda la familia se llenó de alegría. 6 meses después, celebramos el primer mes de mi sobrino con una gran fiesta. Mi padre y mi hermano invitaron a muchas personas, incluidas las damas nobles que habían practicado conmigo en el templo. Todos rodearon a mi cuñada y al niño, ofreciendo bendiciones y cariño. Mi cuñada recuperó un rostro radiante. Mi pequeño sobrino estaba gordito y saludable. Aunque aún era muy pequeño, se notaba que era guapo y que se parecía mucho a mi hermano, mientras que yo también compartía rasgos con él. No pude evitar acariciar su manita y mirar a mi hermano y a mi cuñada. Ellos me miraron agradecidos. La emperatriz, como siempre preocupada por su familia, había sacrificado 6 meses de atención de la concubina principal para ayudarnos a asegurar la continuidad de la familia del marqués. Al ver al pequeño sobrino, su sonrisa parecía a punto de desbordarse. La concubina favorita del emperador era tía del general. La emperatriz comentó: «¡Qué alivio! Ja, ja. Ella intenta competir conmigo, ¿y quién ganará? Nuestra familia tendrá herederos, la de ella, ja, ja». Mi hermano Thomas era el único hijo del marqués, y mi esposo Oliver era el único hijo del general. Oliver había sobrevivido a varios intentos de asesinato en la frontera. Una vez, en una situación extremadamente peligrosa, se lesionó gravemente mientras protegía a aquella mujer. Los médicos lograron salvarlo, pero ya no podría tener hijos. Esta fue la verdadera razón por la que arriesgó tanto al traer a esa mujer de vuelta. Su intención original era mantenerla en secreto en la frontera. Oliver sentía afecto por ella, pero no lo suficiente como para comprometer su hogar en la capital. Su regreso tenía 2 objetivos principales: tratar su condición médica y asegurar al niño que ella esperaba. Si él no podía tener más hijos, ese niño sería el único. Oliver valoraba muchísimo la descendencia, no podía permitirse perder a su único hijo. Estos secretos eran conocidos por los contactos de mi cuñada, así que no podían permanecer ocultos por mucho tiempo. Al enterarme, decidí con firmeza que no solo daría a mi propio hijo a mi hermano y a mi cuñada, sino que me aseguraría de que Oliver nunca lo viera. Mi tía, mis padres y mi cuñada apoyaban mi decisión. Para alguien traicionero, nadie quiere verlo feliz. Mi tía me cuidó sinceramente. Antes de regresar al palacio, me concedió 3 meses más de estancia en el templo para que pudiera recuperarme con tranquilidad. Ella hizo llegar un mensaje a Oliver. El tiempo adicional estaba destinado a protegerme de ver cómo la mujer de la frontera daba a luz, evitando que guardara resentimiento hacia él y afectara nuestra relación. Oliver podría extrañarme, pero solo podía callar su nostalgia. Antes de regresar a la residencia del general, fui primero a ver al niño en la residencia del marqués. El pequeño estaba perfectamente cuidado, siendo el centro de esperanza de toda la familia.
Desde su llegada, mi padre, que había pensado en retirarse, se mostraba más activo y entusiasta en sus labores. Mi abuela quería verlo todos los días, abrazarlo y repetir constantemente: buen niño, qué maravilloso, qué maravilloso. Mi cuñada y mi hermano se habían vuelto aún más unidos. La familia de mi cuñada también depositaba grandes esperanzas en el niño. Al ver a esa familia feliz, viviendo en armonía y prosperidad, sentí que no me faltaba nada. Pero mi familia tenía otra perspectiva. Mi cuñada me tomó de la mano y me dijo: si quieres separarte, hazlo. Sonreí y asentí. Regresé a la residencia del general. Para entonces, la mujer también había dado a luz. Era una niña, pequeña y delgada, obediente y tranquila. Cuando fui a verla, Oliver estaba detrás de mí. No sabía si temía que mis celos lastimaran al bebé o si temía que al verlo me entristeciera y quisiera consolarme. No se separaba ni un instante. Al notar su cautela, dije: general, no se preocupe, es su hija, no le haré daño. Luego me dirigí a la madre. Bella, criar a un hijo no es fácil. Cuida bien de ti y del bebé. Hasta que cumpla 3 años, no necesitas traerlo a mí para saludarnos. Bella me miró agradecida. Volví a observar al bebé. La niña dormía en sus brazos, moviendo los labios como hacía mi hijo al nacer. Instintivamente quise darle algún consejo, pero ella, al notar mi mirada, se tensó y se echó un poco hacia atrás, mostrando cautela. Suspiré. Al final, decidí no insistir. La miré de cerca. Se veía más cansada y envejecida que la primera vez que la vi, con la piel pálida y el rostro apagado. Comprendí un poco su nerviosismo. En este momento, su belleza era secundaria, su hijo era lo más importante para ella. La verdad, le guardaba cierto rencor, pero no mucho. Comparado con él, Oliver, mi resentimiento era mayor. Antes de casarme, escuchaba a menudo historias de mujeres que eran traicionadas, promesas de fidelidad que se rompían, esposos que, tras casarse, dormían con sirvientas o primas. Tras los incidentes, rara vez asumían culpa, siempre la culpa recaía en la mujer, la criada sin vergüenza, el error por bebida o por confusión. Pocas se separaban, la mayoría sufría en silencio y aceptaba la situación. Mi madre me preguntó: Adela, si tu esposo hiciera algo así, ¿qué harías? Respondí con firmeza: los mataría a todos. Mi madre se apresuró a decir: no podemos hacer eso. Ellos merecen castigo, pero sacrificarte a ti misma no vale la pena. Adela, recuerda, siempre hay otras formas de liberar tu enojo. Sí, siempre hay que encontrar una manera de desahogarse. Según los informes de los espías, Bella provenía de una buena familia. Su padre era oficial de defensa de la ciudad y ella había practicado artes marciales desde pequeña. Cuando Oliver llegó, se unió al ejército por voluntad propia, luchando junto a él y salvándose mutuamente la vida. El afecto surgió de manera natural y terminaron juntos. No sabía cómo juzgarlo. No estaba en su situación, y me resultaba difícil entender su relación. Con ellos, no lograba comprender sus emociones. Bella, proveniente de una familia de funcionarios, tenía buena educación y modales. ¿Cómo podía acercarse deliberadamente al general sabiendo que ya tenía esposa? El general, un hombre de reputación y honor, sabía que su esposa lo esperaba en casa, y aún así rompió su promesa, respondiendo sin cuidado al afecto de otra mujer. Parecía como si hubiera perdido el juicio. Tal vez, frente a la vida y la muerte, las personas se transforman. El afecto que surgió entre ellos era distinto del cariño que yo y Oliver habíamos cultivado en la vida diaria. De no ser así, ¿cómo podría haberme traicionado? Sin embargo, también pensaba en mi hermano y mi cuñada, cuya relación cotidiana era tan sólida y duradera. Sentí un vacío en el corazón. Si no hubiera enviado al hijo de Oliver a mi hermano a escondidas, seguramente lo habría odiado con todas mis fuerzas. Pero al verlo ignorante de todo, luchando por su hijo sin saberlo, ya no me importaba. Para un hombre tan obsesionado con la descendencia, ¿quién realmente le había fallado más? Era imposible comparar. La concubina favorita había buscado al mejor médico para tratar en secreto a Oliver. Pero los resultados no fueron buenos. Necesitaba tiempo para recuperarse antes de poder intentar nuevamente. No quería compartir eso con Bella. Varias veces vino nervioso a buscarme, intentando persuadirme, pero siempre lo convencí de desistir. General, no malgaste esfuerzos conmigo. No puedo garantizar que pueda tener un hijo. Bella, en cambio, puede. El momento es valioso, déjaselo a ella. No lo desperdicies, le dije. Oliver estaba avergonzado, furioso y frustrado a la vez. Adela, sé que estás enfadada porque te fallé, pero no puedes aferrarte al rencor.
Debes comprender tu deber como esposa. Eres mi legítima esposa, y tienes la obligación de darme hijos, dijo. Me reí suavemente. General, si hablamos de razones, perdone mi torpeza, pero hay dos cosas que no entiendo. La primera, un hombre honorable valora su palabra más que el oro. Usted prometió amarme solo a mí, y yo confié plenamente en ello. Pero apenas 3 meses después de nuestro matrimonio, usted se une a Bella sin compromiso alguno. ¿Cómo se explica eso? La segunda, la esposa legítima aún no ha tenido hijos, y su concubina ya tiene uno. ¿Qué lógica tiene eso? Oliver se quedó sin palabras, el rostro rojo y azul por la frustración. Sabía que tenía la culpa, pero no podía hacer nada. Solo apretó los dientes y se marchó. Ni siquiera buscó a Bella. Hazel contaba que el general a menudo se quedaba de pie en silencio fuera de mi patio durante la noche, mirándome. Después de regresar de la campaña, nunca pasó la noche en la residencia de Bella. Ella decía que era su manera de demostrarle a su esposa que aún la amaba y que no volvería a fallarle. Yo no decía nada. ¿Qué importancia tenía, realmente? ¿Acaso nuestra relación dependía solo de Bella? Hablando de ella, era orgullosa, de familia distinguida. Si no la invitaba a mi patio, simplemente no venía. Se difundió el rumor de que la residencia del general estaba inestable, que la esposa celosa no podía aceptar que una concubina tuviera hijos. El rumor no era muy amplio, pero alcanzó a la anciana señora, que practicaba devoción budista a diario y rara vez se interesaba por los asuntos del hogar. Desde que me casé con Oliver, la anciana señora me había tratado relativamente bien. Aunque rara vez visitaba el templo, nada escapaba a su observación. Trajo a Oliver y Bella para mediar en la situación. Escuché todo en silencio, hasta que dijo: Bella también es hija de familia noble, no una chica común. Deben tratarla como a una hermana para mantener la armonía entre esposas y concubinas. Solo así el hogar será estable y su esposo podrá cumplir con sus deberes. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Audiolibros Románticos de la Antigua China. Si te gustó, no olvides suscribirte. No pude aceptar sus palabras, levanté la cabeza y miré al cielo. La anciana señora frunció el ceño. Adela, ¿no estás de acuerdo? Sí, anciana señora. No estoy de acuerdo con lo que dijo, respondí. ¿Decir que una chica común no puede compararse con Bella? ¿De verdad es así? Antes de la campaña, muchas chicas comunes visitaban la residencia del general, y en cada esquina había sirvientas. Todas tuvieron la oportunidad de acercarse al general. ¿Cuál de ellas rompió su compromiso? Bella, siendo de familia noble, sabía la importancia de su reputación, y aún así ignoró su nombre, ignoró el vínculo con su esposa legítima y la promesa de no tomar concubina en público. Se unió secretamente con el general, separando a marido y esposa y afectando la reputación del general. ¿Cómo puede compararse eso con una chica común? Cuando terminé, el silencio se apoderó de la sala. Pensé, si tuviera intención de pelear, no temería enfrentarme a una anciana. La falta de respeto no me asusta. La anciana señora palideció de indignación, y el rostro de Bella se puso blanco al recordar la dignidad que debería tener. Su orgullo le dolió. Oliver me miraba fijamente. Hice una reverencia a la anciana señora y me retiré rápidamente. Desde entonces, la presencia de Bella disminuyó mucho. Oliver no la buscaba, rara vez veía a su hija, y ella no reclamaba nada. Apenas salía de su residencia, su única preocupación era criar a su hija. No me gustaba, pero tampoco la odiaba. Había un entendimiento silencioso entre nosotras, no la provocaba, y ella permanecía tranquila. La residencia del general era prácticamente igual con ella que sin ella. En cuanto a Oliver, a veces deseaba que no existiera, pero él era el dueño de la residencia, ignorarlo era imposible. Su afecto hacia mí era complicado. Me había fallado, pero yo no pedí divorcio, preservando su dignidad. Acepté con calma a la mujer que él trajo. No le di trato especial, pero aseguré que recibiera provisiones y cuidados adecuados. No hubo abusos ni persecución. Oliver se mostraba agradecido y cada vez más culpable frente a mí. Por eso, era indulgente y me concedía libertades que otras mujeres nobles no tenían. Podía entrar y salir de la residencia a mi antojo, ir al templo, visitar a mis padres cuando quisiera. Me gustaba esa vida, mucho mejor que casarme con otro hombre que, aunque amable, me encerrara en un palacio. Pero otros no pensaban así. Me veían como mujer sin amor ni hijos, y lo consideraban lamentable. Incluso la concubina que nunca me valoró sentía lástima por mí, y trasladaba esa compasión a mi tía, reduciendo sus conflictos. Mi tía podía descansar y recuperar fuerzas. A veces me llamaba al palacio, me cuidaba y me daba regalos. Aceptaba todo con alegría,
asegurándole que estaba cómoda y feliz. Ella no me creía y siempre me miraba con compasión contenida. Pensaba, ¿compasión por qué? ¿No tengo hombres? Las mujeres encerradas en el palacio, comparadas conmigo, ¿qué ventaja tenían? El emperador, mi tío, era un buen gobernante, pero no un buen hombre. Mantenía un equilibrio entre las concubinas del palacio, tomando como esposas a hijas de ministros. No le interesaban los placeres. Tras tener 3 hijos, rara vez entraba al harén. Los 3 hijos de Oliver, 2 con mi tía y 1 con la concubina favorita. Sumando a las 2 princesas de otras concubinas, no había más descendencia. En el harén, muchas mujeres, después de ser favorecidas 1 o 2 veces al entrar al palacio, jamás volverían a ver al emperador. ¿Qué comparación podía tener eso con la libertad que yo disfrutaba? Pero no podía alardear, debía mantenerme discreta. El tiempo pasó rápido. En la residencia del general, aparte de Bella y su hija ilegítima, no había más niños. La anciana señora, no se sabe cómo, se enteró de la condición de salud de Oliver. Al ser practicante budista, comprendió que los hijos vienen según el destino, no se pueden forzar. No solo dejó de insistir en que yo tuviera un hijo, también dejó de presionar a Bella. Se dedicó por completo a la práctica budista. Alguien le sugirió que Oliver tomara más concubinas para aumentar las posibilidades de descendencia. Ella negó con la cabeza. En toda la residencia del general, nadie creía que Oliver tendría otro hijo. Con el tiempo, Bella se volvió más animada. A menudo paseaba por la residencia con su hija, y cuando veía a Oliver, lo miraba embobada. Todos en la casa respetaban la situación. Como madre de la única hija del general, nadie se atrevía a molestarla. Y mucho menos a mí. En mi tiempo libre, me volví aficionada a las artes marciales y a la meditación. Descubrí que practicar artes marciales era excelente. Antes, cada invierno sufría resfriados constantemente. Después de entrenar, mi cuerpo se fortaleció y, aunque el frío era intenso, raramente enfermaba. La mayoría de mis habilidades me las enseñó mi cuñada. Eran muy prácticas, fortalecían el cuerpo y servían para defensa personal, sin trucos ni apariencias. Entrenaba sola en la residencia del general. Oliver y Bella también sabían artes marciales. Al verme entrenar, Oliver se acercaba curioso. Con el tiempo, Bella también se acercaba, sin importar si me veía a mí o al general. De todos modos, los dejaba sorprendidos. Cada movimiento, cada técnica, era preciso y efectivo. Ellos, viendo que no los rechazaba, me invitaban cuidadosamente a practicar juntos. No me negué. Principalmente, quería probar si, con mi nivel, podría derrotarlos. Cuando finalmente me derrotaban con facilidad, dejaba de aceptar sus desafíos. Oliver siempre pensó que era solo apariencia. Bella, al verme perder, suspiraba aliviada, pensando que aún tenía ventaja. Hasta que, otra vez fuera de la residencia, un intento de asesinato contra Oliver ocurrió. Esquivando con facilidad y eligiendo el momento exacto, actué para protegerlo varias veces. Él quedó asombrado. Bella, luchando junto a él, se volvió sombría. Su única ventaja frente a mí desapareció. Al verla tan insegura, la tranquilicé sinceramente. Mientras seas la madre de Bayelit, nadie en esta residencia puede quitarte el lugar que tienes en el corazón del general. Sus ojos mostraban aún más desesperación. Si la reprendían por su comportamiento, su orgullo de hija de familia noble se veía herido. Si no podía atraer al general, depender de su hija sería su única forma de sostenerse, y eso la destruía. Sin embargo, la realidad era más cruel de lo que ella imaginaba. Aunque quisiera usar a su hija para ganar el favor del general, Oliver no la miraba. Su atención se centraba únicamente en mí. Bella envejecía rápidamente. Mientras Bayelit crecía, Ethan también lo hacía. A veces, mi cuñada traía a Ethan a la residencia para verme. Ella era muy amable, fomentando que Ethan y yo tuviéramos un vínculo cercano. Nuestra relación de tía y sobrino era fuerte. Cada vez que Ethan venía, Oliver lo miraba con fascinación. Era curioso cómo se sentía más cercano a Ethan que a su propia hija, Bayelit. Cada vez que lo notaba, sentía un ligero dolor en el corazón. Al fin y al cabo, eran familiares de sangre. Yo siempre decía lo que pensaba. Si aquel año Oliver no hubiera llevado a Bella al campo de batalla, ¿tendríamos ya un hijo, como Ethan? Decía con un dejo de nostalgia, mirándolo con cierta melancolía. El viento frío barría el corazón. Oliver no podía soportarlo mucho tiempo y, a veces, se iba con culpa. Ethan, en cambio, no sentía lo mismo. Su afecto era hacia mí, su tía, y se mostraba feliz y despreocupado. Nuestra relación de tía y sobrino era pura y mutua. Pasaron más de 10 años.
Violet alcanzó la adolescencia y fue registrada como mi hija legítima, aunque Bella siguió encargándose de su crianza. Cuando Violet tenía 3 años, Oliver propuso que quedara bajo mi nombre, pero no me ocuparía de su educación. Al escuchar que no tendría que criarla, acepté de inmediato. Había tomado al hijo de Oliver, que su hija quedara registrada a mi nombre no me molestaba. Oliver se esforzó mucho en la educación de Violet. La niña creció siendo un ejemplo de joven noble en la capital. Oliver me informó que Violet sentía afecto por Ethan y sugirió que fuera a mi familia a pedir su mano. Rechacé la propuesta. Mi cuñada me había contado desde antes que la familia de su esposo ya había decidido el matrimonio de Ethan con una niña al cumplir 3 años. Desde pequeños, los habían hecho jugar juntos para fortalecer su vínculo. Con el tiempo, la relación entre la niña y Ethan se volvió muy cercana. Ella era vivaz, alegre y recordaba a su tía joven, me agradaba de inmediato. Ya estaba decidida, sería la esposa de Ethan. Violet, en cambio, no me provocaba ningún afecto aparte del respeto. Además, era media hermana de Ethan. No podía decir la verdad, solo podía provocarlo. Ethan ya tiene prometida. Solo tienes esta hija. No seas la esposa principal. ¿Quieres ser concubina? Su madre irrumpió en otra familia como concubina, ¿y ella seguirá el mismo camino? Oliver quedó impactado, los ojos temblando, con voz vacilante. Adela, ella también es tu hija. Te llama madre. Nunca la llevé en mi vientre, nunca la crié. Lo siento. Solo está registrada a mi nombre, no es mi hija, dije con firmeza. No podía creer que yo dijera eso. Durante años no había sido injusta con Violet, él pensaba que la aceptaba como hija. Al escuchar mi negación, no podía asimilarlo. Con voz quebrada dijo, Adela, ¿cómo puedes decir eso? No la llevaste en tu vientre, pero somos esposos, mi hijo es tu hijo. Me enfurecí y elevé la voz. No, Violet es hija tuya y de Bella. Acepté que quedara registrada a mi nombre, pero eso no significa que la considere mi hija. Aunque tú y todos la reconozcan como tal, yo no lo hago. Nunca lo he hecho. Después de tantos años, si quieres juzgar nuestro afecto, míranos. Está claro quién es para mí. Dicho esto, me fui, dejándolo solo, balanceándose en el viento. Ah, qué lástima también para él. Aunque había perdido la capacidad de ser hombre, Oliver seguía siendo un hombre fuerte y de carácter firme. Y aún así, frente a su esposa, se encogía así, especialmente después de tantos años, habiendo contribuido tanto al país y al reino, enfrentando numerosas batallas, logrando grandes méritos, y habiendo obtenido títulos para su esposa e hijos. Bella, que había pasado de concubina a esposa formal, ocupaba un lugar muy alto en la residencia. Su hija Violet también había sido titulada como condesa. Y yo, no pedía nada. Oliver se dedicaba por completo a complacerme, a compensarme. Quiso incluso pedirme un título honorífico que lo legitimara, y lo rechacé. Sus méritos no me interesaban. Cada vez que veía la chispa de esperanza en sus ojos transformarse en pequeños destellos, me llenaba de alegría. No abandoné mi título de esposa del general porque amaba la práctica espiritual. Mi maestro, un erudito oculto en el mundo, me dijo, Oliver y Bella son tu campo de entrenamiento. Si logras desarrollar compasión frente a ellos, habrás progresado. Pero nunca lo logré por completo. Mi tío, apasionado por los asuntos del reino, finalmente se cansó. Nombró a su hijo legítimo como príncipe heredero, y al hijo de la concubina favorita como rey, con tierras en el sur. El príncipe heredero se mudó al Palacio del Este, y el rey a sus territorios. El príncipe heredero asumió muchos asuntos, asegurando la posición de mi tía como emperatriz viuda. Además, trató muy bien a la familia de los marqueses, asegurando que su honor continuara. Ethan se casó con su prima de la infancia, y eran muy felices. Ahora Ethan tenía la protección tanto de su familia paterna como materna, y la de su esposa. Yo, por fin, podía confiar plenamente en la familia y en él. En cuanto a la residencia del general, Oliver había envejecido, y Bella, que nunca había sido destacada, se veía aún más común en la mediana edad. Oliver había buscado un prometido con futuro para Violet. No tenía problema con eso, pero Bella se oponía con firmeza. Cuando Oliver le preguntó por qué, ella no respondió. Él se impacientó y le advirtió que si no daba una razón, establecería la unión sin consultar su opinión. Entonces Bella, con un suspiro, me miró con un atisbo de culpa y dijo, no quiero que Violet se case con ese militar. Temo que enfrente el mismo destino que la señora. Luego añadió, un día, tu esposo regresará triunfante y traerá a una mujer embarazada. Oliver, al escuchar eso, se puso pálido y miró hacia mí con desesperación,
tosiendo sangre mientras se tocaba el pecho. Yo, sin poder evitarlo, observé a Bella con cierto aprecio. ¿Una tercera persona con conciencia? No está mal. Ella suspiró profundamente y me miró con culpa antes de retirarse. Me sentí feliz. Nunca imaginé que llegaría este día. Estaba agradecida de haber seguido el consejo de mi maestro y permanecer en la casa de Oliver. Finalmente, en esta vida, lo había logrado. Aunque no decía que le guardaba rencor a Oliver, uno de los motivos por los que permanecí en la residencia era esperar una disculpa sincera de él. Pero no fue Oliver quien me la dio, fue su tercera esposa. Nunca deja de sorprenderme. Que una tercera persona se contradiga a sí misma y me lo sirva en bandeja, fue más satisfactorio que si lo hubiera hecho yo misma. A partir de allí, no tenía ninguna razón para quedarme más en la residencia del general. Decidí tomar la iniciativa y citar a Oliver. Él llegó apresurado, vestido con la ropa que llevaba antes de nuestro matrimonio, la que yo siempre admiraba. El color estaba apagado, la tela gastada. Aunque su mirada aún ardía con deseo, nada podía regresar a lo de antes. Adela, ¿ya estás tranquila?, dijo él. ¿Finalmente vienes a buscarme? Respondí. En adelante, seremos como antes, añadió, tratando de tomar mi mano. Me aparté. Se quedó paralizado, confundido. No bajó la mano, la mantenía extendida hacia mí, queriendo acercarse pero sin atreverse. Con mi habilidad actual, un solo golpe podría derribarlo a distancia. Lo ignoré y le dije, divorciémonos. Se quedó sin habla, tardando en reaccionar. Entre sollozos dijo, Adela, ¿todavía no puedes? ¿Más de 10 años y aún no puedes perdonarme? No he buscado a otra mujer, ni una sola. Pensé para mí misma, claro que quieres, pero, ¿puedes realmente? Según sé, solo en los primeros años de tratamiento aún tenía algo de capacidad. Después de eso, era como cualquier funcionario de palacio, inofensivo. Por eso la anciana señora desistió completamente de conseguirle más concubinas. Bayelit recibió su cariño y, gracias a eso, pudo ser considerada la hija legítima de la residencia del general. Oliver no me respondió directamente, continuó hablando y hablando, diciendo que no podía vivir sin mí. Adela, si no nos divorciamos, podemos seguir así, tú como antes, ignorándome, y yo seguiré esforzándome por tu perdón. Así viviríamos toda la vida así, dije. ¿Cómo te atreves siquiera a pensarlo? Tienes un hijo con otra mujer, que ya creció. Bayelit ya está en edad de casarse. ¿Y yo? ¿Cuánto más vas a hacerme esperar? Durante más de 10 años he sufrido y tú no lo ves. Y aún quieres que sigamos juntos. Aunque hoy trague todo el rencor y te perdone por romper tus promesas y elegir seguir a mi lado, ¿y tú qué harás? ¿Me darás un hijo este año? Si no es este, ¿el próximo? ¿Y al siguiente? ¿Acaso no merezco tener mis propios hijos en esta vida? Oliver colapsó por completo. Se agachó y comenzó a llorar, sollozando. Gritar era demasiado cansado. Después de descargarme con él, no volví a prestarle atención. Regresé a mi propio patio y bebí 2 grandes tazones de porridge de frijol verde. Le dije a Hazel, estoy exhausta, pero esta vez, realmente estamos libres. Hazel me miró con una sonrisa radiante. Al día siguiente, Oliver me entregó voluntariamente el acta de divorcio. Dijo que podía llevarme mi dote y, además, cualquier cosa de la residencia que quisiera. Hazel se puso encantada, alegremente empacando todo. Señorita, esto y aquello también debemos llevar, decía mientras lo guardaba. Le respondí, está bien, todo en el patio, excepto el general, es nuestro, todo lo demás nos lo llevamos. Oliver bajó la mirada, su figura se encorvó más. Al salir, susurró suavemente detrás de mí, lo siento. Esta vida no te lo devolví, si hay otra vida, no te fallaré. Yo fingí no escucharlo. Subí a la montaña. Me dediqué por completo a la práctica espiritual. Lo que decía mi maestro no era del todo cierto. Comparado con la residencia del general, en la montaña me era más fácil concentrarme. Cada día, aparte de entrenar en artes marciales, me dedicaba a meditar y cultivarme. Cuanto más practicaba, más tranquila estaba mi mente, y menos demonios internos me acosaban. La quietud trae sabiduría. Al mirar atrás, todo lo vivido no era más que causa y efecto. Él me traicionó, yo lo traicioné, todo se devolvía, y nada merecía tanta preocupación. Pero, después de todo, sigo siendo humana. Pensar en Ethan todavía me llenaba de alegría. Cerca de mis 50 años, Ethan descubrió la verdad sobre su origen. Vino a verme con su esposa e hijos. Ethan no solo había recibido el título de heredero, sino que también se había convertido en el principal consejero de confianza del nuevo emperador,
con un poder inmenso. Pero era un buen funcionario, criado en la familia del marqués, su carácter estaba garantizado. Sería un beneficio tanto para el reino como para el pueblo. En el amor, Ethan también era ejemplar. Se parecía a mi hermano, tanto en el aspecto físico como en la fidelidad y la intensidad de sus afectos. Era un modelo como oficial y como esposo. Todo en él era perfecto: cuerpo, apariencia, carácter, familia y talento. Durante años, muchas jóvenes lo habían admirado, pero él, como mi hermano, no tenía concubinas, ni amantes, ni segundas esposas, solo su esposa. La esposa de Ethan también era maravillosa, especialmente fértil. Tuvieron 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres, todos inteligentes y prometedores. Solo el menor, Miles, preocupaba un poco, no por su carácter ni por sus habilidades, sino porque heredó rasgos de alguien que jamás había conocido, Oliver. No solo se parecía físicamente, sino también en temperamento. Mientras los otros 4 hijos se inclinaban hacia los estudios, Miles amaba las artes marciales y practicaba con armas y bastones. Al ver a Miles brincando de un lado a otro, le recordé a Ethan que cuidara el secreto, que no decepcionara a la familia ni pusiera en peligro nuestro linaje. Ethan asintió. Mi hijo lo entiende, madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. El destino, al final, tenía compasión. Violet, siguiendo el deseo de su madre bella, se casó con un funcionario civil. El hombre la trataba bien, incluso durante el embarazo, nunca tuvo concubinas. Lamentablemente, murió durante el parto, y la hija nacida también falleció poco después. Bella, golpeada por la pérdida de su hija y nieta, murió al mes siguiente. Oliver, ya mayor y sin familia directa, estuvo al borde de la locura. Pasaba los días entre la desesperación y el alcohol, hasta que un colega le dijo casualmente: General, aunque no tenga sangre con Ethan, su hijo menor se parece tanto a usted, verlo es como ver al joven general que fue. Esas palabras despertaron algo en Oliver. Vio un hilo de esperanza y, sin perder tiempo, cabalgó al campo de entrenamiento. Al ver a Miles, casi cae de su caballo. El joven, ágil y valiente, era como un clon suyo. Su corazón latía desenfrenado. Como general, su mente aún era ágil. Comenzó a analizar la situación. Recordó cosas extrañas. Tras su última campaña, ¿por qué se permitió que su esposa estuviera separada y fuera a rezar? ¿Por qué coincidía que mi cuñada también estuvo allí? ¿Ethan había sido realmente criado por mi cuñada o por mí? Cada detalle lo llevaba a una conclusión inevitable. El afecto de Oliver hacia Ethan, la forma en que no podía apartar la mirada del niño, todo indicaba un vínculo paterno. Yo siempre había dejado pistas, mencionaba a Ethan como nuestro hijo sin decirlo explícitamente. Incluso soporté su traición a Bella con calma, lo que también equilibraba nuestras faltas. No había hecho daño a Bella ni a su hija Violet, todo había ocurrido como si no tuviera relación conmigo. Al comprender todo, Oliver finalmente se dio cuenta: Ethan era su hijo legítimo. Sus descendientes eran todos suyos, legítimos, sin necesidad de concubinas. Explotó de alegría y corrió a la tumba de su madre para agradecer. Madre, no hemos quedado sin descendencia. Tengo hijos legítimos, y fue Adela quien me los ocultó. Ethan, criado por Adela, es mi hijo. Todos sus hijos son mis nietos. Y el menor, Miles, se parece a mí cuando era joven. Llena de emoción, Oliver corrió al emperador, exigiendo reconocimiento para Ethan. El nuevo emperador, sin ser el mismo que en su juventud, apenas le lanzó una mirada y dijo: ¿Dices que es así? Oliver quedó paralizado. Comprendió que, aunque sus deducciones fueran correctas, lo que importaba era la estabilidad del reino y no los detalles familiares. Desesperado, buscó a Miles, pero ya había sido llevado a la frontera por su tío para entrenamiento. Sin más opciones, subió a la montaña a buscarme, buscando la verdad. Al verme, con el rostro juvenil de siempre, se quedó boquiabierto. Adela, ¿cómo es que pareces más joven que antes de casarnos? Me preguntó. Le respondí: General, ¿cómo es que usted parece tan viejo? Adela, me equivoqué, lo sé ahora. Me arrepiento de haber hecho algo por otra mujer, rompiendo nuestros votos. Si no hubiera sido por Bella, nuestra vida juntos habría sido tan feliz. Ethan es maravilloso. Ahora sé la verdad, Ethan es nuestro hijo. Adela, eres implacable. Tantos años vi a mi hijo cerca de mí y no me dejaste reconocerlo. No te culpo. Sonreí y dije: Ethan es realmente mi descendencia. Luego añadí con ligereza: General, ¿ha olvidado que cuando regresó de la campaña, trajo consigo a una mujer embarazada? Se quedó sin palabras. Un hombre traicionado, ¿qué más podría pedir? Desde entonces,
al pie de la montaña donde practico, se erige una pequeña cabaña. Mis opiniones y comentarios. Al terminar esta historia, no puedo evitar reflexionar sobre la delicada danza entre Oliver y Adela. Más allá de traiciones y secretos, lo que realmente se siente es la fuerza de sus emociones. El amor, la culpa y la redención se entrelazan de manera tan sutil que cada gesto y mirada cuenta más que las palabras. Adela encontró su paz y su fuerza en la montaña, mientras Oliver tuvo que enfrentar la verdad de su propio corazón y de los lazos que creía perdidos. Historias como esta nos recuerdan que incluso en los conflictos más intensos, el amor verdadero encuentra su camino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Tu Nombre, y nos vemos en el próximo capítulo de Audiolibros Románticos de la Antigua China. Hasta pronto.